Pues definida de una forma muy simple serían las tecnologías digitales aplicadas a todos los ámbitos sectoriales, pero con eso diríamos muy poco. Quizá lo que tenemos que pensar cuando hablamos de economía digital es en que estamos hablando de una economía creativa, que en realidad estamos hablando de la innovación por excelencia, de que esa innovación muchas veces es disruptiva, es decir, produce grandes cambios, grandes transformaciones en muy poco tiempo. La intensidad de los cambios además se va a acelerar con una nueva generación de economía digital basada en el Internet de las cosas, en la inteligencia artificial. Y también, muy importante, que a raíz de esta innovación y disrupción, la economía digital significa transformación digital. Es decir, la forma que tienen muchos de los sectores tradicionales de competir en el mundo de hoy es a través de la digitalización. Pero no la digitalización entendida desde una perspectiva estática, sino una perspectiva muy dinámica, muy innovadora. Esto significa que muchos sectores transformados ahora tienen que ser reinventados. Y estamos hablando de sectores tan importantes como pueden ser los bancos, puede ser el mismo concepto de dinero o puede ser los hoteles, ya que estamos en este sector. Bueno, en esto podríamos adoptar una postura de confort, pero eso es peligroso. Es decir, podríamos echar la vista atrás y decir, bueno, a través de algunos indicadores las empresas españolas, las empresas valencianas o incluso las empresas europeas lo están haciendo bien. Hay indicadores que muestran una gran actividad en torno a la transformación digital. España, pues, por ejemplo, tiene buenos indicadores en comercio electrónico, que es un indicador básico de la competitividad que tiene la transformación digital en el mundo. Es decir, si eres bueno vendiendo online, pues probablemente has hecho una transformación digital aceptable. Pero creo que aquí el conformismo es muy peligroso. Es decir, los cambios, precisamente como has citado, son de tal intensidad que requieren declararle la guerra a las zonas de confort. Esto se le dice mucho a los empresarios, pero a los emprendedores, pero hay que decirlo también a las empresas más consolidadas. Se requiere una actitud muy receptiva, muy dinámica en torno a las nuevas innovaciones que vienen. Es decir, habiendo hecho un esfuerzo tan importante, es insuficiente. Es decir, ahora mismo hay sectores tradicionales que o bien acogen, asimilan, estratégicamente toman posiciones en las nuevas disrupciones, especialmente insisto mucho por ejemplo, en el tema del dato y el tema de la inteligencia artificial, o realmente en muy pocos años veremos que otros países pueden adelantarnos, ¿no? Bueno, no es un tema de la Universidad Española particularmente, es evidente que no podemos centrarnos aquí, pero es un problema de la universidad norteamericana. Ahora, lo que son, por ejemplo, los grandes empresarios de los gigantes tecnológicos por excelencia son muy críticos con las grandes universidades norteamericanas, que son universidades número uno de los rankings, que mantienen investigación en estos campos punta, y de ellos han salido los empresarios propiamente de los Google, Facebook, todos los gigantes tecnológicos que ahora mismo componen la industria por excelencia más importante que pueda haber en una economía. Desde esa perspectiva, es decir, suponiendo y estableciendo de que el cambio es muy importante, las universidades son un elemento más que tienen que sufrir la transformación digital. Aquí sí el ritmo es importante, que la universidad tome conciencia y tome el liderazgo que le corresponde, porque de alguna forma estamos hablando de que la economía digital es economía del conocimiento, de que hay investigadores que son capaces de asimilar muy rápidamente los saltos tecnológicos. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Aquí en la Universidad de Alicante hay magníficos docentes e investigadores en inteligencia artificial, pero ahí lo que se requiere probablemente es mucha mayor flexibilidad. Las universidades de nuestro tiempo no pueden ser rígidas, tienen que adoptar ofertas flexibles y adaptativas. Y esto está reñido con el sistema español. El sistema español es muy rígido. Nos encontramos con reformas que se han hecho recientemente, pero que no estaban hechas en la dirección correcta. Y esto está dando un cierto dualismo del mercado. Es evidente que un universitario tiene una formación,
privilegiada desde el punto de vista del mercado laboral, pero no siempre encuentra el empleo para el que fue preparado. Por lo tanto, si definimos la empleabilidad con exigencia, con rigor, nos damos cuenta que ahí tenemos que mejorarla mucho. Empleabilidad no solamente hacer que un universitario incluso usurpe un puesto de trabajo que va dirigido probablemente a una escala de cualificación menor. No, el universitario del conocimiento tiene que ya incorporar a la empresa competitividad, porque estamos en un esquema de globalización extraordinariamente competitivo. Estamos compitiendo con empresas que sí a lo mejor tienen la posibilidad de incorporar gente que tiene la mejor formación en marketing digital, ya no basada en las técnicas de hace 2 o 3 años, que sabe hacerlo en las redes sociales, sino que incorpora Big Data, incorpora inteligencia artificial a ese Big Data, por tanto tiene una segmentación de los clientes, de las épocas del año, del momento en el cual se introduce esto. Bueno, todo esto es muy revolucionario y exige que las universidades lideren estos cambios. Aquí yo creo, bajo mi punto de vista, cuando hemos discutido estos temas en los foros nacionales, lo que echamos en falta es que se tome conciencia a nivel global de un esquema que deje libertad a las universidades, que deje que las universidades se equivoquen. Equivocándose en las universidades, al igual que hacen los emprendedores, probablemente acierten muchas de ellas y nos vayan a dirigir un camino donde esa oferta adaptativa pueda de alguna forma responder a esos retos impresionantes que tenemos en el conocimiento y en la tecnología.